Radio Centro 101.3 en FM presenta Temáticas. Con la conducción de María Fernanda Campos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Temáticas por Radio Centro 101.3 FM. Soy María Fernanda Campos y es un placer poder acompañarlos una mañana más, un domingo más, siempre trayendo los temas que nos interesan y nos preocupan. Hoy específicamente vamos a abordar un tema de máxima actualidad y trascendencia, el conflicto entre Israel y Palestina. Desde hace unas semanas, el mundo asiste a un nuevo episodio del conflicto entre judíos y palestinos, una guerra que definitivamente tiene conmovido al mundo entero y ha suscitado preguntas y preocupaciones sobre la situación. Para ayudarnos a entender mejor este complejo escenario, tenemos el honor de contar el día de hoy con el doctor René Betancourt, abogado experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Bienvenido, doctor Betancourt. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Temáticas. Muchísimas gracias, María Fernanda, por esta oportunidad y un placer estar contigo y con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Doctor, el 7 de octubre Israel fue tomado por asalto por el grupo Hamas, pero antes que profundicemos en este último ataque, me gustaría que nos cuentes brevemente qué es lo que ocurre realmente entre Israel y Palestina, cómo y cuándo empezó el conflicto y cómo se origina esta guerra. Muchas gracias por esa pregunta y esa pregunta nos sirve para poner el conflicto actual en contexto, ya que este no es un conflicto nuevo. Muchas de las cosas que tengo preparadas para decir hoy tienen que ver con lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre. Así es. Comenzó el conflicto nuevo, pero en realidad este es un conflicto que tiene larga data, tiene una data que va desde los asentamientos israelitas en el territorio de la Palestina, pasa por decisiones de Naciones Unidas, de la Asamblea General, para crear dos estados. Entonces es un conflicto que tiene larga data, que va desde los asentamientos de los settlers judíos en territorio palestino, la compra de tierra por parte de israelitas a personas palestinas y básicamente la constitución de un estado israelita en territorio palestino, ¿no? Entonces este es un conflicto que tiene larga data, pero podemos abordar sin recurrir a toda esa historia, porque cuando empezamos a hablar de esa parte histórica, nos perdemos un poco en lo que realmente está ocurriendo en el momento, y deshumanizamos el conflicto, por decirlo de una manera, y nos perdemos en la historia. Y yo quisiera que el punto de partida sea lo que está ocurriendo en este momento. El número de víctimas que es espeluznante. Estamos hablando de 1.400 muertos en Israel, más de 4.500 heridos en Israel. Y si vemos ahora las víctimas de Gaza, estamos hablando de más de 10.000 muertos y 25.000 heridos en Gaza. Eso incluye también personal de Naciones Unidas, como tú sabes, María Fernanda, hay personal de Naciones Unidas trabajando en Palestina y en Israel que también han perdido la vida. Casi 100 personas de Naciones Unidas han perdido la vida. Como sabes, yo trabajé mucho tiempo en Naciones Unidas, ya no trabajo para esa organización, pero esto es algo que igual ha llamado mucho la atención. Y no solo hay muertos y heridos, sino que también gran parte del problema se centra en la toma de rehenes por parte de Israel. Tengo entendido que el rehén más joven tiene 9 meses, o sea, es una locura. ¿Cuál es el objetivo de tener estos rehenes con ellos, como utilizarlos como escudos humanos? Es parte de la respuesta, pero a ver, Hamas ha dicho que cuando conduce estos ataques sorpresa en Israel, estaba motivado por lanzar un ataque para terminar con la larga lucha que habían tenido contra Israel por los estallidos de violencia, más recientemente el ataque a una mezquita en Jerusalén, Al-Aqsa, pero en términos más generales por el trato que han recibido históricamente los palestinos y por la expansión de los asentamientos israelitas en territorio palestino. Entonces eso es lo que motiva a Hamas, que es una organización terrorista, a lanzar este ataque contra Israel.
Entonces, primer punto importante, porque es vital entender el contexto. Hamás no es el gobierno de Palestina, ¿no? Hamás es una organización que tiene un brazo político también, pero es una organización terrorista, ¿no? Gaza no es el territorio palestino completo, ¿no? Es parte del territorio palestino en el que, digamos, Israel ejerce un control bastante importante. Entonces, así es como se da esta toma de rehenes por parte de Hamás en un ataque, digamos, sorpresa, que solo es comparado con la guerra de Yom Kippur, en la que Egipto y Siria también lanzan un ataque sorpresa simultáneo contra Israel en octubre de 1973, con la intención de obligar a Israel a sentarse a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo en cuanto a la península del Sinaí. Pero solo es comparable con ese ataque. Entonces es un ataque sin precedentes si tomamos en cuenta que se da de forma simultánea en varias partes, como hemos podido ver en las imágenes que circulan en las redes sociales, en la televisión. Hay una fiesta en la que paracaidistas y motociclistas de Hamás toman rehenes, pero al mismo tiempo hay ataques por tierra en otras localidades, hay ataques por aire y hay ataques también desde el mar. Este es un ataque completamente planificado durante mucho tiempo, correcto, ¿no? Tanto así que los tomó por asalto a los israelitas, que además, pues, se están calificados como uno de los mayores expertos en seguridad. Correcto. No pensaron que esto iba a ocurrir, no un ataque de esta naturaleza. Ellos tienen un domo protector que está hecho con la mejor tecnología contra misiles. Entonces ellos pueden luchar, ¿no? Defenderse de los misiles que son, digamos, más o menos habituales, que los lanza normalmente Hamás, también los ha lanzado Hezbollah en otro lado de Israel, en el norte, pero tienen un domo protector. Pero no esperaron nunca tener un ataque como el que recibieron en octubre. Ahora, la respuesta de Israel también ha sido una respuesta sin precedentes, movilizando más de 360,000 reservistas, ¿no? Son los que han sido llamados. Hasta ahora, 360,000. Pero aparte de eso, han hecho un llamado a las personas que están fuera del territorio de Israel a que vengan a ayudar, a colaborar con las Fuerzas Armadas. Entonces, creemos que este número de reservistas que ha sido llamado a esta guerra que está emprendiendo Israel contra Hamás va a aumentar. Actualmente es 360,000 y ese es el llamado más grande que ha hecho Israel a reservistas desde la guerra de Yom Kippur que mencioné, que fue en el 73. Entonces eso es importante. Y por supuesto hemos podido ver la destrucción que ha sufrido Gaza. Vemos el tema de los refugiados, que es impresionante. Y de hecho, no solo refugiados son los que han podido salir de Palestina y han recibido el estatus de refugiados, pero la mayor cantidad de víctimas que se ha quedado en Palestina son simplemente desplazados, que han perdido su casa o han perdido muchos niños sus escuelas, y ellos han sido desplazados internamente, pero no tienen la condición de refugiados técnicamente hablando. Entonces hay desplazados, hay refugiados, y algunas de las salidas que tiene Gaza, por ejemplo, una es para Egipto, y Egipto está un poco, digamos, un poco difícil o digamos un poco en contra de recibir más refugiados. Ha recibido bastantes en el pasado. Definitivamente las salidas para Israel no están abiertas para que salgan los palestinos y puedan recibir el estatus de refugiado en Israel. Entonces es una situación bastante complicada. Doctor, que puede complicarse aún más. Doctor, ¿hasta qué punto el gobierno de Israel tiene derecho a defenderse y qué consideraciones legales deben tener en cuenta al hacerlo, especialmente cuando se están cobrando la vida de muchos civiles, de personas inocentes? Excelente pregunta. Ahora, los límites, nadie cuestiona la posibilidad que tiene un Estado, cualquier Estado, de defenderse frente a un ataque. Eso es incuestionable. Ahora, ¿cuáles son los límites para ejercer esa defensa? Esos límites están dados por el derecho internacional humanitario, que está constituido por principalmente las convenciones de Ginebra, ¿no? El derecho a la guerra.
Cuando hablamos de derecho internacional humanitario, para que la audiencia entienda, estamos hablando no de por qué estamos peleando. Eso es irrelevante. Eso lo ponemos a un lado. Ahora hablamos de cómo vamos a llevar adelante esa pelea. Cómo vamos a llevar adelante las hostilidades. Entendemos que estamos en guerra. Vamos a dejar la discusión de si tengo razón o no, pero ¿cuáles son esos límites de esa guerra? ¿Cómo vamos a llevar adelante las hostilidades? Y hay una serie de principios que forman parte del derecho consuetudinario, son ley para todos los estados. Tiene que ver, por ejemplo, el principio de humanidad, el principio de distinción, el principio de limitar el daño a civiles. Son principios del derecho internacional humanitario. Es normal que en una guerra haya lo que se conoce como daños colaterales. Y estos daños pueden ser civiles, humanos, pueden ser infraestructura civil. Eso puede ocurrir, pero el límite está dado por el derecho internacional humanitario. Y la destrucción y la cantidad de civiles que tiene en este momento Gaza ha sido condenado por toda la comunidad internacional. Y actualmente se está hablando de un posible cometimiento de crímenes de guerra. Justamente. Tanto así. Perdón, continúen. Sí, que el fiscal de la Corte Penal Internacional en el 2014 ya había abierto una investigación, o el 2015 había abierto una investigación en el tema palestino, había sido referido a la Corte Penal Internacional, a pesar de que Israel no es parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, que es una corte que tiene jurisdicción para perseguir a individuos y juzgarlos por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio. Bueno, el fiscal está recibiendo presiones para analizar, para investigar lo que está ocurriendo en este momento y posibles crímenes de guerra, violaciones de las convenciones de Ginebra a las que me he referido. Te iba a preguntar justamente cómo ha reaccionado la comunidad internacional al conflicto y qué posibilidades ves de que se arme una tercera guerra mundial, que ya participen más países, o sea, de que realmente el conflicto escale a nivel mundial. Esta pregunta es muy buena y es una pregunta recurrente cada vez que hay un conflicto, ¿no? Cada vez que hay un conflicto, las potencias en mayor o en menor manera participan, comentan, dan opiniones, líderes influyentes, pero vemos que no ocurrió la Tercera Guerra Mundial cuando se desató la guerra entre Ucrania y Rusia. Y yo lo dije en varias entrevistas, mucha gente hablaba, muchos expertos hablaban de una Tercera Guerra Mundial. Yo decía, no va a ocurrir una Tercera Guerra Mundial como está la situación actual. Y ahora yo creo que las posiciones internacionales son aún más tímidas que si las comparamos con las posiciones de otras potencias mundiales cuando la guerra de Ucrania con Rusia. Entonces, por ejemplo, vemos que los que más han apoyado, los gobiernos que más han apoyado la postura de Hamás o la causa palestina, tenemos por ejemplo Irán, ¿no? Pero Irán habla de que se pare la ofensiva de Israel o que el eje de la resistencia actuará, ¿no? No dice cómo va a actuar, no dice si esa respuesta va a ser armada, y vemos que Irán se ha reunido pues con los líderes de Hamás y ha estado proporcionando ayuda a Hamás. ¿Quiénes apoyan a los palestinos en sí? Claro, bueno, tenemos Irán, tenemos por ejemplo Egipto apoya a Palestina, y aquí hay que hacer la distinción entre la población de Egipto, la mayoría por supuesto está con Palestina, pero el gobierno, digamos, ha sido un tanto tímido. El gobierno tiene acuerdos con Israel, el gobierno de Egipto, y ellos llaman a un cese al fuego y tienen una postura más diplomática y están recibiendo mucha presión para recibir refugiados por parte de Israel y otros países del mundo, pero la posición de Egipto ha sido bastante tímida. Vemos, por ejemplo, a Rusia, que no ha tenido una posición de vamos a apoyar a Hamás, ¿no? No ha dicho eso, pero han apoyado la causa palestina desde principios, basado en resoluciones de Naciones Unidas. Vemos, por ejemplo, a China, que sería, digamos, un detractor natural de Israel y de Estados Unidos, como Rusia. Vemos que también la posición de China ha sido bastante tímida, ha llamado a una resolución pacífica, ha llamado que se establezcan dos estados y que está listo para trabajar con Arabia Saudita, que también, digamos, ha estado apoyando a Palestina. Por ahí hemos visto, por ejemplo, comentarios de Corea del Norte,
que culpa directamente a Israel por los actos criminales que se están cometiendo en Palestina, pero vamos a ver cómo ese, digamos, apoyo directo no se concreta. Entonces, por eso yo creo que estamos lejos de una tercera guerra mundial. Esa es mi opinión en base a lo que ha ocurrido. Pero hay fuerzas importantes que pueden hacer que la violencia de este conflicto, la agresividad de este conflicto escale. Por ejemplo, el involucramiento de otros grupos terroristas como Hezbollah puede ser importante. Ya Hezbollah ha participado, digamos, en ataques contra Israel y digo, comparten con Hamas motivaciones similares. Tenemos, por ejemplo, también la Yihad Islámica, que es otra organización terrorista que puede sumarse al ataque a Israel. Entonces yo creo que más el apoyo a Hamas va a venir de entes no estatales, más de, no lo veo tanto como de estados organizados como tal. Yo creo que no va a ocurrir eso, sino más de organizaciones terroristas o de grupos no estatales. ¿Por qué no ha sido posible un acuerdo de paz definitivo? ¿Cuánto va a durar esta guerra? ¿Realmente sería posible una solución justa ante este conflicto? La solución es complicada y la solución pasa por el hecho de constituir dos estados, ¿no? Ahora, es fácil decir constituyamos dos estados, pero lo difícil es en detalle, ¿no? Dicen el diablo está en los detalles y constituir dos estados en el territorio donde está Palestina, Israel y Palestina, por supuesto es complicado. Y es complicado porque ya se ha perdido la confianza entre las dos partes que están participando pues, en este conflicto y vemos que la estrategia, por lo menos de lo que se ha declarado, lo que ha declarado, por ejemplo, el primer ministro israelí, Netanyahu, es que busca eliminar de forma permanente a Hamas. Y una eliminación de forma permanente a Hamas implica llevar adelante un ataque por tierra en el territorio donde está Gaza. Sabemos que, porque también lo ha declarado Hamas, que ellos tienen una red de túneles muy grande, muy importante. Entonces, ese tipo de combate en ciudades, ¿no? Ese tipo de combates con túneles, ¿quién financia todo esto? Va a ser muy difícil, ¿no? Y más si ingresan otras organizaciones terroristas que he mencionado que pueden sumar a la ofensiva de Hamas y complicar aún más el conflicto. Es impresionante toda la estructura que tiene este grupo terrorista Hamas. Lo que tú nos decías, los túneles, el armamento que tienen. ¿Quién financia todo esto? Algunas personas, algunos expertos hablan de Qatar, que Qatar es uno de los financistas. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, en realidad es básicamente mucha de la ayuda que se ha dado a Gaza, a Palestina, dice que se ha utilizado para construir estos túneles. Y han recibido ayuda de Canadá, han recibido ayuda de la Unión Europea, han recibido ayuda de Noruega, no para financiar túneles, sino para dedicarla a infraestructura. Pero vamos a ver que se ha utilizado parte de esos dineros, es lo que dicen los expertos, no tengo información directa sobre esto, pero lo que dicen los expertos es que se ha utilizado parte de esos dineros para la construcción de estos túneles, ¿no? Entonces va a ser una guerra bastante complicada. Lo importante es que se trate de cuidar las vidas civiles, que se protejan a los campos de refugiados que están establecidos o los campos de desplazados que están establecidos dentro de Gaza, ¿no? Y que se ayude a los refugiados que logran salir de Gaza. Vemos, por ejemplo, que ha habido ataques cerca del Jabalia, el campo Jabalia de refugiados. Vemos que se ha atacado, por ejemplo, al hospitales. Sí. Otros hospitales, ¿no? Que han sido atacados. Ahora, la justificación que utiliza Israel para llevar adelante estos ataques es que son utilizados por Hamas como escudos humanos. Son blancos civiles que no deben ser atacados durante un conflicto, pero como estamos hablando de escudos humanos, ¿no? Una infraestructura civil que se utiliza para acoger a terroristas y
proteger a terroristas, pues ellos los han atacado y los podemos ver en videos, y ellos van a tener que justificar, ¿no?, en su momento por qué han llevado cada uno de los ataques que han llevado adelante en infraestructura civil, hospitales, mezquitas, y bueno, toda la infraestructura, digamos, de Gaza que podemos ver hoy destruida. Es escalofriante realmente todo lo que vemos, ¿no? Y ahora en esta era digital, cómo podemos ver la guerra, es una cosa de locos realmente. Es súper sensible. Así es. Y yo creo que la solución va a estar dada por la presión que pueda ejercer la comunidad internacional sobre Israel. Vemos que hace poco Naciones Unidas pasó una resolución de la Asamblea General, es decir, no es vinculante, no es obligatoria para Israel, pero de todas maneras no deja de ser una resolución importante que tiene peso, ¿no? Y esta resolución, sin hacer mención a ningún grupo militante específico, particularmente no menciona Hamás, sí pide una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida. Entonces, y también pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas que han sido secuestradas, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso sería una tregua humanitaria. Vemos hasta ahora no ha dado Israel y Netanyahu no han dado señales de querer una tregua. Entonces yo creo que vamos a ver un conflicto largo. O sea, esta guerra va para largo. Así es, esto recién comienza. Dios. Bueno, muchísimas gracias al doctor René Betancourt por su valiosa contribución y por arrojar luz sobre estos temas tan importantes. El conflicto israelí-palestino es un asunto de gran complejidad y nuestras preguntas justamente buscan comprenderlo de manera objetiva. Esperamos que se encuentre una solución pacífica que respete los derechos humanos y garantice la seguridad de todos los involucrados. Bueno, y antes de despedirnos, quería dejarlos con una súper invitación al Festival de Poesía Ileana Espinel Cedeño, el festival más grande de poesía de Guayaquil. Esta es su edición número 16 y va a ser del 13 al 17 de noviembre en Guayaquil. Así que no se pueden perder. Van a tener presentaciones en la Universidad Politécnica Salesiana, en el Centro Ecuatoriano Norteamericano, en la Prefectura del Guayas, en el Museo Norton Presley. Bueno, en varios lugares van a estar tantos poetas nacionales e internacionales derramando toda su palabra, su poesía. Así que no se pierdan este festival. Pueden encontrar en las redes, en Instagram, métanse y busquen este festival porque es un realmente súper plan para la próxima semana. Fue un placer acompañarlos. Gracias por estar conmigo un domingo más. Los espero la próxima semana. Radio Centro 101.3 en FM presentó Temáticas. Los esperamos el próximo domingo en un nuevo encuentro.